Yeah. Team at 17. Hola trader, espero que estés bien. En el vídeo de hoy vamos a echar un vistazo en los gráficos que habíamos estudiado el día domingo en el vídeo de las proyecciones semanales. Si tú no viste el vídeo del domingo que yo publico cada domingo donde hacemos un estudio previo de los gráficos, entonces este vídeo a lo mejor no lo vas a entender bien, así que es importante que tengas visto el vídeo de las proyecciones semanales. Bien, vamos a echar un vistazo en los gráficos y luego voy a estudiar un gráfico más, de acuerdo, y luego también vamos a hablar del tema que qué es lo que hacen los traders que logran los resultados, vale, haciendo una comparación con la gente que nunca logran los resultados, llevan años y años y siguen perdiendo dinero. Y por otra parte hay gente que en muy poco tiempo, en unos meses, empiezan a tener buenos resultados. ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué es lo que hacen algo diferente y por hacer estas cosas que logran los resultados? Bien, voy a hablar de ese tema y te daré mi opinión, de acuerdo. Vamos a empezar con el euro out. Esta es la temporalidad diaria. Cuando yo estudié este gráfico el día domingo, marqué estas cosas que puedes ver: una zona de demanda, otra zona de demanda. Bueno, cuando yo grabé el vídeo era una zona de oferta. Ahora estudiaremos con más detalles y luego la tendencia alcista. Bien, entonces cuando yo estaba analizando este gráfico, el precio se encontraba en esta zona. Entonces esta zona era una zona de oferta, de acuerdo, y esta zona era zona de demanda según donde se encontraba el precio, de acuerdo. Entonces yo esperaba una reacción de ese nivel para abajo o la ruptura de esta zona y luego un movimiento alcista. Habíamos estudiado los dos escenarios con muchos detalles, todos los detalles necesarios, de acuerdo. He hablado muchas veces que hay veces tenemos una cierta dirección y queremos buscar ventas o compras, no una dirección específica, pero hay veces tenemos un escenario, el precio se encuentra en algún nivel donde podemos buscar ventas también y podemos buscar compras también, de acuerdo. Digo y uso la palabra buscar, no digo entrar. Hay mucha diferencia entre estas dos palabras. Bien, entonces aquí esperaba una reacción y en un movimiento bajista o en la ruptura de esta zona de oferta y un movimiento alcista. El precio se rompió desde el lunes, rompió esta zona y empezó a subir. Entonces ha dado varias entradas, no una entrada, varias entradas, y con toda la claridad. Recordate, un análisis se cumple cuando el precio te da todas las confirmaciones y te da entradas. Por ejemplo, aquí el precio, de la forma que ha movido toda esta semana, ha dado varias entradas y ha movido perfectamente a la dirección alcista. Bien, y hay veces el precio se mueve directamente sin dar una entrada, sin dar un movimiento claro. Entonces, según mi punto de vista, según mi experiencia, el precio sí que ha movido a tu dirección pero sin darte alguna entrada. Entonces, ¿para qué te sirve ese tipo de movimiento? De acuerdo. Entonces aquí fíjate, aquí era el precio cuando yo estudié este gráfico. El precio rompió a la dirección alcista desde el lunes y luego el precio hizo una corrección y luego formó un impulso alcista y hasta aquí, que son casi 60 o 70 pips. Otra vez una corrección, otra vez impulso alcista, una corrección más y otro impulso alcista. Así que el precio ha dado 3 o 4 entradas esta semana en este par, solo en este par. Una ruptura hacia la dirección y luego una corrección y ya es suficiente para buscar entradas, de acuerdo, porque habíamos estudiado todos los niveles importantes y ya sabíamos que la ruptura de esta zona nos puede dar una oportunidad a la dirección alcista. Aquí esta es la temporalidad H1. Esta es la temporalidad donde yo empiezo a buscar las entradas H1, M30 o M15. No voy a M5 porque ya es una temporalidad muy pequeña, entonces ya es un scalping, de acuerdo, o M1. Ahí tengo alumnos que operan M5 también y M1 también se puede operar, pero yo con estas temporalidades yo me apaño y me va bien. Entonces aquí la primera entrada fui en H1. Aquí a lo mejor no ves todo con mucha claridad porque son 3 o 4 velas, pero si tú cambias la temporalidad y vayas a la temporalidad M5 verás todo con mucha claridad. Bien, pues esta es la corrección
que el precio hizo en esa temporalidad. Puedes ver, aquí tengo la corrección marcada, una ruptura hacia la dirección alcista, luego una corrección, el precio aquí teníamos los niveles importantes donde el precio llegó más o menos y luego tuvo rechazos y empezó a subir. Si entramos aquí más o menos son 70 pips del movimiento que el precio ha producido, luego otro impulso, otra corrección que el precio formó en esta zona. Entonces aquí el precio en la misma temporalidad vino a testear este nivel. Entonces ya sabes, cuando el precio forma una zona, tuve fuerte rechazo y empieza a subir y vuelve a testear el mismo nivel, la misma zona. Entonces este movimiento le llamamos el movimiento institucional y es muy potente. Fíjate, después de formar esta zona el precio subió un poco, fui a testear esta zona que es una zona de demanda y fíjate el movimiento que el precio produjo después de testear esta zona. Bajo hasta aquí, formó 2 o 3 velas de M15 y luego un impulso alcista súper potente. Fíjate cuántas velas subiendo sin alguna vela bajista. Aquí forma una, luego una corrección pequeña, luego otra corrección, luego otro impulso alcista bastante potente. Bien, así que el movimiento institucional es una forma muy simple pero muy potente de operar. Bien, puedes aprender en mi canal de YouTube, hay muchos vídeos donde tú puedes aprender todo totalmente gratuito. No he escondido nada, he compartido todos los detalles en mis vídeos para que la gente que no pueda pagar que también pueda aprender. Bien, entonces segunda entrada aquí, luego el precio hizo otra corrección y varias correcciones. Una cosa muy importante, tú tienes que operar la corrección donde tú ves algo muy claro, donde tú ves algún patrón. No puedes operar cualquier corrección. Por ejemplo, aquí la corrección, según mi punto de vista, no es clara. Bien, pero aunque se movió algo a la dirección alcista, pero fíjate, no es tan clara como este movimiento es más claro. Este movimiento es la entrada que si por ejemplo si yo hubiera operado en esta par, yo tomaría esta entrada, porque aquí tengo muchas confirmaciones: la ruptura, la dirección alcista, la corrección y luego movimiento institucional, de acuerdo, luego la ruptura de esta corrección y luego otro impulso alcista. Entonces el mercado te dará muchos movimientos. Si tú por ejemplo 3 o 4 horas en frente del portátil y en frente de los gráficos, vas a ver muchos movimientos, vas a ver muchas entradas, pero no cualquier movimiento sirve para operar. Es muy importante que tú entiendas. He hablado muchas veces en mis vídeos de sistema de filtración, que donde debe pasar todas tus entradas. De acuerdo, cada vez que tú vayas a operar, cada vez que tú vayas a tomar una operación, este análisis debe pasar por tu sistema de filtración, donde tú ves que este análisis, qué tipo de confirmación te está dando, qué tipo de estructura te está dando, de acuerdo, el patrón que está ofreciendo el gráfico. Entonces luego tomar una decisión que vas a operar o no vas a operar. El mercado te dará muchas oportunidades y más serán las trampas, de acuerdo. Así que depende de ti qué entrada tomas y qué entrada dejas de operar, de acuerdo. Aquí otra vez el precio formó el movimiento institucional. Y recuérdate, otro punto muy importante es cuando hablamos del movimiento institucional. Es el primer punto, es el primer nivel, ¿vale? Luego el precio subió un poco, luego bajó a testear el mismo nivel. Entonces la distancia entre ambos niveles, cuanto es más pequeña, ¿vale?, el movimiento institucional es más potente. Aquí está la prueba. Aquí la distancia era solo de 5 velas y fíjate, el movimiento es más potente. Si hacemos una comparación de este movimiento y de este movimiento es mucho más grande, de acuerdo. Así que tener en cuenta esta regla. He compartido todas las reglas que yo he aprendido con el tiempo, con mi experiencia, he compartido en mis vídeos. Bien, esta es una regla muy importante, que cuando la distancia es pequeña entre ambos puntos, el movimiento institucional es más grande, pero aún así no es 100% seguro. Tu mejor análisis también puede fallar y no tenemos que nada más que aceptar, ¿de acuerdo? Ahora vamos a estudiar la Libra K, temporalidad diaria. Este par también yo había estudiado el día domingo. Cuando yo estudié el gráfico, el precio se encontraba por aquí. Esta vela
esta vela que era del viernes pasado, de la semana pasada. Entonces yo estudié este gráfico con mucha detalle, no voy a hacer otra vez porque eso gasta mucho tiempo. Veas a ver el vídeo si quieres ver porque yo buscaba una venta. Bien, entonces aquí era el precio, yo esperaba una corrección y luego otro impulso bajista. Ahora vamos a estudiar la temporalidad H4, que también yo creo que estudié en el vídeo del domingo. Entonces aquí era el precio, vamos a marcar esta línea de tendencia. Entonces aquí era el precio más o menos cuando yo estudié el gráfico. Bien, entonces yo esperaba una corrección y movimiento bajista, pero el precio bajó algo, luego se subió con mucha fuerza. De acuerdo, espera, aquí vamos a hacer una corrección el día 20. Aquí era el precio, entonces debo marcar así. Aquí era el precio cuando yo grabé el vídeo el día domingo, el 27 de febrero, que es el día lunes cuando se abre el mercado. Recuérdate, el sábado, el domingo no existe en los gráficos. En los gráficos el día sábado y el domingo no hay. Tenemos el día viernes, que es el 24 de febrero, de acuerdo, y luego 26 cuando se abrió el mercado, de acuerdo. Entonces aquí se abrió el mercado, entonces yo esperaba una corrección y luego un impulso bajista. El precio empezó a hacer la corrección, pero siguió subiendo, de acuerdo. El precio todos los pares de la libra, si tú vayas a ver todos los pares de la libra, verás que el precio ha subido con mucha fuerza. Entonces yo esperaba una corrección, pero el precio ha estado subiendo y luego el precio ha llegado a testear este nivel, vale. Voy a borrar esto de momento porque ahora estamos en la temporalidad H4 y hay veces las cosas que marcamos en la temporalidad diaria no coinciden con los niveles en la temporalidad más pequeñas. Bien, entonces aquí era el primer nivel donde yo esperaba que el precio puede tener una reacción y puede bajar, de acuerdo. Aquí era el nivel importante, aquí. Esta es la zona que cuando yo esperaba que el precio puede llegar aquí, luego puede tener rechazos y puede bajar, pero el precio rompió este nivel, de acuerdo, y siguió subiendo y llegó el próximo nivel importante. Ahora lo que podemos ver en este gráfico, que el precio está testeando este nivel importante. Fíjate, aquí he compartido esta mañana este análisis en mi canal de educación también con los alumnos, que el precio está testeando esta zona. Ahora podemos marcar aquí también. Bien, entonces este es un nivel importante. Si te fijas, aquí está testeando este impulso alcista y aquí tenemos una zona también de demanda. Entonces el precio está testeando, se ve que el precio ya se ha roto porque la fuerza bajista es bastante más. Entonces ahora el precio puede seguir bajando. También tenemos que buscar una entrada en alguna temporalidad pequeña, alguna estructura, algún patrón, de acuerdo. El precio puede bajar un poco, luego hacer la corrección y en la corrección podemos buscar una entrada a la dirección bajista. Bien, aquí, así que aquí en este par el precio de momento no ha dado ninguna entrada. El precio primero formó un impulso bajista bastante potente, llegó a este nivel importante, tuvo fuertes rechazos y luego empezó a bajar. Bien, entonces aquí tenemos un nivel importante donde el precio está testeando ahora mismo, de acuerdo. Aquí se podría haber buscado alguna entrada. No he estudiado aquí en esta zona alguna temporalidad pequeña, bien, pero es una forma de operar. También muchas veces he explicado en mis vídeos también que cuando el precio se testea una zona, es una zona de oferta. Entonces en una zona el precio a veces se forma alguna estructura y forma algún patrón y podemos operar, de acuerdo. Ahora vamos a estudiar el oro. Bien, temporalidad H4 que habíamos estudiado. Aquí sí que el precio dio una excelente entrada a la dirección bajista que yo esperaba. Bien, entonces cuando yo analicé el gráfico, el precio se encontraba por aquí en esta vela. Bien, entonces habíamos estudiado con mucho detalle que porque yo estoy buscando ventas, el precio se encontraba por aquí, esperaba una corrección, luego un impulso bajista. Ahora vamos a estudiar una temporalidad más pequeña y vamos a ver que dónde fue la entrada. Aquí sí que el precio dio una entrada y he visto un patrón muy sencillo
que la mayoría de veces yo opero y enseño y explico a vosotros también. Bien, entonces aquí era el precio cuando se abrió el mercado el día domingo. Entonces el precio empezó a hacer la corrección, llegó a un nivel muy importante. Esta era una zona de oferta y junto con la línea de tendencia bajista, este tipo de patrón es muy potente. Yo le llamo este patrón, esta estructura, un patrón perfecto. Un patrón perfecto, según mi experiencia, cuando el precio está testeando alguna zona, puede ser una zona de oferta o demanda, y junto está testeando una tendencia también. Entonces este tipo de nivel es muy importante, pero tampoco significa que es 100%, y es la razón que tenemos una serie de las reglas para poder operarla. Entonces aquí marcamos la corrección y esperamos la ruptura de la corrección, y fíjate aquí el precio hizo una excelente corrección. Si tú vayas a una temporalidad más pequeña, M30 o M15, la corrección es aún más clara, ¿vale? Es un tipo de confirmación que tú puedes tener. Si tú ves en un H1 la corrección no es muy clara, es muy subido o bastante potente la corrección, entonces cambias tu temporalidad. Por ejemplo, si tú tienes H1, si vayas a temporalidad M15, en H1 es una vela y en M15 son 4 velas, así que se puede cambiar el escenario totalmente y te puede dar mucha más claridad. Yo muchas veces hago así para tener un tipo de confirmación que sí que es una corrección válida, entonces tomo una entrada. Entonces aquí fíjate, el precio rompió la corrección, luego aquí puede ser el primer nivel como objetivo. El precio alcanzó a nivel en pocas horas y movió más de 150 pips. Luego salió una noticia del dólar americano el día martes el 28 de febrero, la confianza del consumidor. De acuerdo que salió bastante mala para el dólar americano. Los números antiguos eran 1.06. El mercado esperaba un aumento, pero el dólar se bajó. La noticia se salió bastante negativa y los números salieron 1.02,90, que era bastante menos, haciendo una comparación con los números anteriores y con lo que esperaba el mercado, y es la razón que el dólar se cayó y el oro se subió bastante. Fíjate, esta fuerza es por la noticia que acabamos de estudiar. Así debes entender que qué importantes son las noticias de alto impacto, y es la razón que yo cada domingo estudio el calendario económico, y cada vez te digo que cada vez que tú vayas a tomar una entrada, tener en cuenta las noticias de alto impacto de 3 estrellas. Bien, ahora lo que puedes ver en este gráfico, lo que he visto, el precio ha testeado esta zona puede ser, es una zona de oferta. Bien, a una cosa también que he dicho muchas veces en mis vídeos, que cuando el precio está subiendo y de repente se cambia el sentido, entonces este nivel es importante. Esta es una zona de oferta, de acuerdo, y hay muchísimas probabilidades y que si el precio vuelve a testear este nivel en el futuro cercano, el precio puede tener rechazos y puede testear, y aquí tienes una evidencia. El precio vino a testear esta zona, de acuerdo, tuvo fuertes rechazos. La fuerza alcista que tenía, el precio perdió totalmente y ahora está formando otro impulso bajista, y el impulso alcista que el precio estaba formando por la noticia del dólar americano ya se rompió. Fíjate aquí el precio, aquí fue la ruptura con esta vela bajista potente, luego una corrección pequeña en H1, en M15 puede ser 4 velas y en M5 aún más velas, y luego el precio formó otro impulso bajista. Yo creo que el precio puede ir bajando, de acuerdo. Ahora directo no puedes entrar, tienes que buscar alguna entrada, algún patrón, alguna estructura para poder entrar en el mercado. Así fue el oro, una entrada muy sencilla a la dirección bajista que yo esperaba. Luego la noticia del dólar americano se cambió el escenario totalmente. Ese tipo de movimiento puede venir cualquier momento, entonces es muy importante cuando tú ves que el precio está moviendo con bastante VIPs a tu favor, tomar ganancias parciales, o si quieres cerrar o proteger por lo menos tu posición. Bien,
Ahora vamos a estudiar el par, el euro NZD. Este análisis gráfico yo compartí con mis alumnos también. También hemos dado dos señales esta semana que donde hemos ganado casi 200 pips y yo espero más movimiento a la dirección alcista en este gráfico. Aquí puedes ver una estructura simple, un impulso alcista. Cada vez el precio estaba haciendo nuevos máximos altos, máximos, mínimos, y aquí tenemos un impulso alcista y aquí tenemos una zona de demanda. Cuando el precio se encuentra encima de la zona es una zona de demanda. Bien, por ejemplo, aquí es una zona de demanda, aquí es una zona de demanda y aquí también es una zona de demanda. Y cuando el precio se encuentra abajo de una zona, esta es una zona de oferta. Entonces aquí, aquí y aquí todas son zonas de oferta. Es una definición simple para poder explicarte bien. Ahora vamos a estudiar la temporalidad pequeña para poder decirte que dónde fui la entrada. Bien, entonces aquí cuando yo analicé este gráfico el precio se encontraba por aquí más o menos. Entonces aquí en H1 así fui la entrada. Fíjate la corrección, el precio tuvo rechazos desde esta zona de demanda y junto con la línea de tendencia alcista. Este es el patrón que te he explicado en la libra CAD, de acuerdo, que es el patrón perfecto. Bien, y el precio cumplió 100%, rompió la corrección y movió casi 100 pips a favor, luego otra corrección y dio otra entrada en una temporalidad más pequeña. En M15 puedes ver las cosas con más claridad. Bien, entonces fíjate aquí el precio segunda corrección. Entonces si marcas aquí la corrección fue otra entrada y es la razón que el equipo de FFM ha dado dos señales en este gráfico. El análisis que yo compartí en este gráfico según mi punto de vista en M5, aquí el precio formó el movimiento institucional y dio una excelente entrada y hasta ahora el precio sigue moviendo a favor. Así fue el euro NZD, un análisis simple, un gráfico simple, simplemente marcando una tendencia y una zona. Luego esta era patrón que el precio cada vez, una vez que aquí fue la ruptura de esta zona, vale, antes era una zona de oferta, luego cuando el precio se rompió esta zona se convirtió en una zona de demanda y cada vez que el precio ha bajado a testear esta zona el precio ha tenido fuertes rechazos y ha empezado a subir. Aquí fue la primera vez, aquí segunda vez, bien, aquí tercera vez y aquí la cuarta vez. Entonces es un patrón que el precio sigue repitiendo. Es lo que debes hacer tú también, que fijar qué es lo que está haciendo el precio en el pasado cercano. No podemos ir a ver lo que había pasado en 2010, no, pero la semana pasada sí y la otra semana también, de acuerdo. Así que también depende de la temporalidad. Si tú estás operando una temporalidad en vez que el mismo día ya es suficiente, no tienes que ir a un mes atrás, pero si tú estás operando de temporalidad diaria o semanal, entonces ya se cambia el escenario. Ya hemos hablado muchas veces de ese tema también, de acuerdo. Otra cosa muy importante que te dije en principio, ¿qué es lo que hace la gente que logra los resultados? Bien, ¿dónde está la diferencia? La diferencia es muy pequeña. Sinceramente, yo tengo mucha experiencia de la enseñanza. Llevo 4 años, tengo más de 2.000 alumnos. Mucha gente han venido y han aprendido, enseñado en la idioma inglés, en el idioma castellano, en mi propio idioma, ¿de acuerdo? Entonces, la única diferencia es cuando un trader, cuando una gente que empieza a aprender el trading, sobre todo el trading, cuando empieza a trabajar en sí mismo, bien, en lugar de enfocar más en la estrategia, se enfoca más en su psicología. Ahí es el momento cuando empieza a ver el cambio, empieza a ver los resultados, porque tú crees que tu problema es la estrategia, es la técnica, pero realmente no lo es. Tu problema es la psicología, porque cuando a mí me entra un alumno, yo le pregunto la razón de no ser rentable o de las pérdidas tuyas, ¿qué es la razón? Entonces no vas a creer, más del 90% de las respuestas son que es mi psicología, no dejo de correr las ganancias, corto demasiado pronto las ganancias, las pérdidas dejo de correr, tomo muchas operaciones, uso lotajes grandes, entonces no hay ninguna gestión de riesgo. Entonces son temas de emocional, de acuerdo, son temas de psicología, no es la estrategia. El trading es muy sencillo. Fíjate que el mercado solo tiene dos direcciones, arriba o para abajo.
no puedes ir el precio a esta dirección, no puedes ir a esta dirección, de acuerdo, ni para esta. Solo tenemos una dirección alcista y la otra es bajista, de acuerdo. Entonces formando una serie de las reglas podemos dominar los gráficos. Donde cuesta más es dominar tu psicología, así que mi consejo para ti es trabajar más en tu psicología que en la estrategia, y en la estrategia te lo puedo asegurar que pronto vas a tener un cambio en tu psicología, en tu actitud, y eso te dará grandes resultados en el trading. Bien, pues nada, esto era el vídeo de hoy. Espero que te hayas aprendido algo nuevo hoy. Estaré haciendo más vídeos con más temas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.